yo llegué a Almería en el año 82 a hacer un periódico, en el 81 a hacer la crónica, la ponemos en marcha, y a mí me hablaban de Asensio como que sí, como que era un tío peligroso y tal, pero yo no conocía realmente lo malo que podía ser y la organización que tenía. Hasta que no mató a la mujer y se presentó el hijo y empezó a contarnos que el padre realmente no era lo que parecía, ahí en Almería era el mismo el dueño de los Antonio, cines. Antonio. el mismo Antonio que has dicho que salió en una entrevista diciendo que su padre era María Teresa de Calcuta, ¿no? Exactamente, con el concejal con Ruano, que es un abogado del PSOE, un abogado socialista, y yo, bueno, entre otras cosas, le pegué un palo en el periódico, pues yo dirigí un diario, le he zurrado varias veces a este concejal. Por eso, precisamente, por su acercamiento al mafioso. No se puede estar con las mafias, es lo que yo entiendo. De hecho, yo, con la gente que saca las pistolas, o pistolas, o sea, el que chantajea como los de la ETA, a mí, yo no aguanto el tema de la ETA, tiro en la nuca y tal, pero bueno, ¿qué cobardía es esa? Joder, vas por detrás y matas a un señor con su niña de la mano. O sea, a mí esas cobardías no la, y tampoco aceptaba la cobardía del Asensio, que era un criminal bastante jodido. Entonces yo me siento en Almería y me entero, cuando mata a la mujer en el 85, de quién era este hombre. En lo demás eran rumores. Y bueno, me enfrenté con la mafia. Muy bien organizada. En el momento en el que él mata a su mujer y además le pisa la cara justo después de pegarle un tiro, ¿no? Sí, le tiró, le pegó, casi vació el cargador de ella por la espalda, y luego cuando la mujer cae al suelo se va y le pisotea la cara. Él había dicho en vida, cuando se hablaba de que su mujer se había separado y que estaba reclamándole la mitad de un patrimonio de 1.800 millones de aquellas pesetas, él decía a la gente que le escuchaba, antes de darle un duro, la mato y le pisoteo la cabeza. Eso lo decía. O sea, que la gente... Y lo que hizo. Sí, me imagino además que a la pobre Ángeles García, que así era la exmujer de este Asensio, ¿qué otro móvil del crimen tan macabro puede haber detrás si no es... No hay ninguno. O sea, aquello enseguida se supo. De hecho, yo recuerdo, yo con otro periodista fuimos al juzgado antes de que Asensio fuera a vernos, porque aquello era la hostia, vamos, que detuvieran a este hombre, que lo detuvieron por asesinato. Aquello fue bastante sonado. Yo estuve en el juzgado, íbamos mucho, ¿no? Y nos sentamos allí y vemos cómo había una testigo y su hija. La testigo es Ángeles, una mujer que vio aquello, ¿no? Y recuerdo que estaban sentados Barrilado y un matón de los matones de Juan Asensio, que estaban allí, pues hablando con ella y diciéndole cositas así al oído y tal. Yo no lo entendía, digo, ¿cómo no aíslan a esta mujer? Y entonces, claro, cuando le tocó declarar, temblando, que no había visto nada, no sé nada, y se echó para atrás. Luego, a los años, la hija pequeñita, que era pequeña, que decía que no había visto nada también, o sea, porque dice que la madre que le tapó los ojos, cuando se hizo mayor y tuvo 10 y tantos años, comentó, sí, yo lo vi, era el Asensio, que la mató. O sea, directamente esa no, dice, que se me acuerda perfectamente, decía la cría. Para darnos cuenta además de la corrupción que existía en Almería y cómo el poder que tenía Asensio, el novio por aquel entonces de esta mujer, en una entrevista posterior dice que le hicieron la prueba de la pólvora en la mano, que dio positivo, pero aún así la descartaron como prueba. No, espera. La prueba le hicieron la prueba en la comisaría. En comisaría era muy conocido. Don Juan, como usted, siéntese. O sea, este cuando lo detiene no lo llevan al calabozo, lo llevan al despacho del comisario para que siente con él, ¿sabes? Entonces, bueno, le hicieron la prueba de la parafina, utilizaron líquido y tal, y lo mandaron. Usaron líquidos contaminados. Ajá. Esto es en el año 85, cuando Esto Joaquín fue el Abad 85, sí. Sí, se entera de que, bueno, de que existe esta persona. Vamos a echar la vista atrás y hablar de un poco de la infancia y juventud de este, bueno, más de la juventud de este Juan Asensio. Desde joven ya era un prenda, según cuentas en el libro. Vamos a ver, el padre de este era un tío muy conocido en Almería. El padre que tenía un cine, se llevaba muy bien con los gitanos, tenía una sala de cine en Pescadería, que era una zona de gitanos, donde iban todos con la merienda, con la cena y tal, a ver a Lola Flores, las películas de Lola Flores. Entonces el padre y los hijos estaban muy bien relacionados con el mundo gitano, por el cine y tal. Y
y este hombre era muy borracho. Entonces, en una de las borracheras, frente de la Cruz Roja en Almería, en una acera, estaba tumbado. Y entonces a mí me lo contó el testigo. Me lo contó uno de los que dice, llamamos a Juan y a los hermanos, o sea, a los hijos de este hombre. Dice, oye, que tu padre otra vez está aquí borracho, dormido en la acera, que vengáis a por él. Se presentan los tres, Antonio, Pepe y Juan. Pepe era enorme, era un tipo enorme. Era más buena persona, pero también tenía sus líos y su historia. El peor era Juan. Entonces se encuentran al padre allí y empiezan a jurar, me cago en la leche, está muerto, esto no puede ser. Se había muerto, o sea, de la borrachera no estaba vivo, estaba muerto. ¿Qué hacemos ahora y tal? Y entonces cogen y le ponen la cabeza en el borde de la acera, saliendo en el bordillo. En el bordillo. Al de la ambulancia le dicen, pues no sé si bajaron al de la ambulancia y lo hicieron ellos o el de la ambulancia lo hizo. El caso es que le pasó la ambulancia por la cabeza, o sea, le estrujó la cabeza y tal, para simular muerte por accidente. Yo no sabía por qué era. El tema era que tenía un seguro de vida y el seguro de vida pagaba el triple por accidente y si no, pagaba lo normal. Entonces, ¿qué pasó? Que el forense no certificó que era por accidente. Dijo que cuando la ambulancia pasó ya estaba muerto, que no se tragaba el tema. Sabía que lo habían hecho eso. Entonces se negó a certificar. Esto aporrearon, oye, tienes que hacer esto, no es injusto, mi padre se lo han cargado, se lo ha matado a la ambulancia, tienes que decirlo, no sé qué tal. Obligaron al conductor de ambulancia a... Quizás, sí, a pasar por encima, sí. Sí. Y el conductor de ambulancia, yo lo entiendo, no se puede negar. O sea, si niega, estos eran muy agresivos y muy conocidos. Yo no los conocía, pero ellos sí. Yo cuando llegué a Almería en el 81, 82. Yo vivía allí, porque yo nací en Almería hasta los 10 y tantos, que me fui a estudiar fuera y volví para hacer el periódico. ¿Qué ocurre? Que luego, a los pocos días o a la semana y tal, efectivamente, el seguro deniega el accidente porque el forense no lo aceptaba. Cogieron al forense, en la Rambla Luis Porrovera, aparecieron ahí unos cuantos gitanos y le llaman pijo de toro, son unas cosas muy duras. Lo empezaron a porrearlo y perdió el bazo o sea, lo hospitalizaron y este hombre se fue a Málaga. La policía no hizo nada, no sabían lo que era, pero bueno, no, con ese Juan no se atrevía. Le lleva a Brasil este evento. No, eso no le iba a Brasil. Se tuvo que ir a Brasil porque en una pelea parece que apuñaló a un gitano. Entonces se quitó de en medio y volvió porque el padre le llamó para que se hiciera cargo de los cines. Se ve que el padre estaba ya, ¿cómo se dice? Estaba mal, empezaba a tener y no confiaba en los otros hijos, ni en Pepe ni en Antonio. Entonces le pidió a Juan que volviera y le dio que llevara a los cines, el cine Monumental y las terrazas que tenía. Empiezas el libro con una cita que me gustó mucho y es que dice, todas las grandes fortunas suelen tener un origen delictivo, cuando no criminal. Sí, esa cita me la dijo cuando a mí me hicieron director del caso, Eugenio de Suárez, me dijo eso, dice, no, las fortunas todas tienen origen criminal. No. Así que la apunté. Esa cantidad de dinero sin tener ese... Y bueno, este en Almería era conocido porque compraba el oro robado. A los chorizos, a todos les compraba el oro, de lo que robaban y tal. Y luego, si iban a la cárcel, le pagaba la fianza, lo ayudaba. Él tenía muy buena relación con los delincuentes. De hecho, los acomodadores que él tenía en los cines, porque él al final se hizo con todos los cines de Almería, eran todo gente que había estado en la cárcel. Delincuentes. Eso me lo dijo el hijo, yo no tenía esos conocimientos. Me dio datos, nombres, o sea, me dio todo, muchos detalles. Yo lo grababa todo, o sea que de eso tenemos cintas. Bueno, Javi. Sí, no, simplemente, cuentas en el libro que en el año,
como, no sé si el 81 o en el 82. Tú ya lo habías visto a él en los cines, porque ibas con tu chica, ¿no? Con tu hija. Con una hija pequeñita, sí. Yo a veces iba al cine y veía que cogía, él era el que estaba delante y cogía la entrada. Sí, él era en Almería conocido porque en las salas de cine suyas se le veía. Y la noche era otra cosa. O sea. Y poco después ya le conoces mejor, ¿no? Bueno, a mí un día se me presentó, antes de matar a la mujer, de pronto me llaman la que estaba en la puerta. Joaquín, aquí hay un señor que es Juan Asensio que quiere que la atienda. Digo, pues que pase. Entra al despacho y no se fiaba hablar en el despacho, porque se ve que se grababa todo. Entonces me dice, no, vamos a tomar un café ahí en el bar de enfrente. Nosotros estamos en Reyes Católicos y justo enfrente un barecito haciendo esquina. Él pidió un té, yo pedí un café con leche y yo me tomaba el café. Y él no tocó el té. Me llamó la atención que no. lo tocó. Ni lo tocó, sí. Pero empieza a hablarme así muy raro. Esto es una mierda, la vida es asquerosa, esto nada. ¿Sabes que estás hablando de. Yo estaba sacando en aquella fecha un caso de un comisario que lo habían encontrado con droga, con 2 kilos, era el comisario el de estupefacientes concretamente. Y yo lo estaba relacionando también con un pedido que le estaba haciendo un senador del PSOE. Ese senador, Eloy López Miralles, resulta, yo no lo sabía, me dice que era su contable. Y que ese tema no lo sacara y que me callara y que no sacara el tema del PSOE. Digo, este tío está pirado. Total, que bueno, yo me fui para arriba otra vez para trabajar, o sea, para atrás, y yo fui sacando, no le hice caso, fui sacando la información de todo lo que había. Sí, no te gusta que te digan lo que tienes que hacer, ¿verdad? No, yo tampoco sabía que era, o sea, ya sabes quién soy, ¿no? Digo, sí, el de los cines. O sea, no sabía que realmente se vengaba y qué tal, o sea, se le vio como que me daba la orden de que no hubiera a sacar tal, pues yo no le hice ni caso. Entonces vamos ya con el asesinato a su propia exmujer, ¿no? Sí, a su exmujer. Sí, fue al lado del cine, al lado de donde él tiene uno de los cines gordos. Cuando sucede este horrible crimen, ¿al principio sospecharía de Juan Asensio? No, directamente. No, vamos a ver. Yo estaba al lado. Yo había llevado allá a la redacción un aparatito que escuchaba a la policía. O sea, yo había trabajado en Madrid. Entonces, en Madrid los reporteros nos movemos a un nivel diferente, ¿no? Llego a Almería y lo primero que hago es poner un escáner y estoy escuchando a la policía, a los bomberos, a la policía municipal, a la Guardia Civil, a todos. Escuchábamos a todos. De hecho, escuchábamos también a las conversaciones que llevaban por teléfonos móviles. Después, porque en 85 no había teléfonos móviles, fue un poquito más tarde. Entonces, estando nosotros sentados allí, de pronto suena han pegado un tiro a una mujer, han matado a no sé quién al lado del cine Imperial y había el periodista de sucesos, Juan Ibarra, dice, hostia, esa es la mujer de Asensio, se la ha cargado, dijo el tío. Y efectivamente se fue para allá, fue el fotógrafo que vimos todo y era la mujer de Asensio. Porque ya te digo, es que se comentaba que él decía que antes de allí el comentario que sabía, porque en aquella fecha no había muchos divorcios, no era un tema como ahora, que ahora ya todo el mundo está divorciado y rejuntado y otra vez divorciado de nuevo y tal. En aquella fecha las separaciones eran pocas y muy conocidas. Y se sabía porque además esta mujer estaba de novia con un carnicero, Ángel Amate. Y se comentaba eso, que antes de darle un duro la mataba y le pisoteaba la cabeza. Eso era un dicho allí muy conocido. Y efectivamente fue así. Luego, ¿qué pasa? Lo detienen, efectivamente lo detienen, tal, lo llevan al juzgado, lo meten en la cárcel y a los pocos días lo sacan. El juez que lo detuvo, esa noche parece que recibió amenazas de muerte. Él y la mujer y la familia le dijeron que... Entonces, este hombre, una vez puesto en libertad, pidió el traslado y no sé a qué ciudad lo mandaron, no sé si fue Murcia, no sé dónde fue, pero se quitó de en medio de Almería. Hecho, también la juez que firmó la detención de él cuando mató al otro, a Paulín, la llevaron escoltada a Jaén como un pasto. Yo firmo, pero de aquí de Almería me quitáis.
y se fue a otro. La gente tiene mucho miedo. De hecho, cuando está yendo detenido Juan Asensio por este suceso, te amenaza delante de todo el mundo. Sí, me vio. Yo estaba con el fotógrafo al lado debajo y dice, Joaquinito, a ver, te calla, ten cuidado. Porque no iba esposado. Iba con buen trato encima, ¿no? Como acompáñame, por favor. No, él sabía que yo no era dócil. Con lo cual, pues... te amenaza, pero aún así a la mañana siguiente publicas la portada en el diario. Sí. Yo ya la había sacado. O sea, cuando saqué yo había sacado ya la portada de la muerte. Y luego a los pocos días fue cuando saqué la portada que dio el hijo. O sea, que era, este crimen tiene sello de mi padre. Fue lo que dijo él. De hecho, la mujer en un principio no quería pelear por sacarle nada a Juan, ¿no? Cambió de idea a posteriori. No lo sé. Yo lo que sé es que la mujer había trabajado mucho con él en los cines. Había ayudado, o sea, la parte legal que hizo él, o sea, la parte de los cines y tal, había habido mucho esfuerzo de trabajo. Había estado en taquilla, había estado acomodándose, había hecho de todo. O sea, la mujer había ayudado mucho. Y yo creo que ella no lo quería para ella, lo quería para los hijos. Porque ella tenía 4 hijos, 3 normales y una hija que estaba en un psiquiátrico. Juan, a mí es que Juan Asensio me recuerda totalmente a un Al Capone. Sí, igual. Sí, lo mismo. Que tiene contactos con la policía, es capaz de amenazar jueces y además, hablando ahora de su negocio de los cines, a la competencia es que directamente les quemaba sus salas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en los incendios, la policía lo decía, que el problema de los incendios es que no hay pruebas. Se queman las pruebas, sí. Era. Sobre todo los indicios. Yo recuerdo que yo saqué, bueno, me la dio el comisario. Me dio una lista de todos los antecedentes penales, antecedentes policiales. Le he publicado en el libro la lista. Sí. Si la veis, es asombrosa. Atropella intencionadamente a gente suya, palizas. Bueno, tenía 80 o 90, era una burrada. A mí me decía el comisario, Enrique Mora, cuando fui a verle, que el 90% de los delitos que se formaban en Almería estaban relacionados con su banda. Sí, prácticamente la totalidad. Enrique Mora, además, este comisario de la policía, es muy gracioso en cierta parte cuando te dice, habla solo conmigo. No. Sí. Yo fui a ver, un día me pidió que me llamó, porque él sabía que yo tenía un equipo de periodistas siguiendo, grabándole, escuchando por radiofrecuencia las emisoras y tal, y que seguíamos los pasos de la banda de Asensio. Entonces me pidió que le diera toda la documentación que pudiera, las frecuencias de las emisoras que tenía el otro, las matrículas de los coches, qué personas y tal. Y estuve con él en comisaría hablando y de pronto, y le digo, bueno, vale, yo te lo traigo todo. Le dije, te lo voy trayendo. ¿A quién se lo doy? Y dice, ¿cómo que a quién se lo das? No. De esta comisaría no te fías de nadie. Fíjate de mí porque soy gallego y estoy recién llegado. Si no, ni eso. Dámelo a mí. No se lo das a nadie. Eso me impactó. Digo, bueno, vale. Madre mía. Sí, presumía de que, porque cuando hubo un juicio con él, en el juicio del asesinato y tal, en su registro le encontraron que tenía datos de seguimientos a él. O sea, y en el juicio le preguntaron, ¿cómo tiene usted esa documentación y tal? Bueno, tiene amigos en todas partes. Madre mía. Entonces, del asesinato de su exmujer, hay testigos que ven cómo Juan Asensio aprieta el gatillo. Y luego no quieren declarar, por miedo. Y luego no quieren declarar. Sí. Claro, pero es que lo alucinante es cómo dejas que unos testigos se sienten ahí y sus matones se sienten al lado a decirle cosas al oído que nos podemos imaginar qué cosas le han dicho, vamos. Sí, no, yo escuché, creo que escuché,
yo creo que eso no, usted no lo ha visto, de verdad, no, usted está confundida, de verdad eso no es. Puede que se parezca, pero ese no era, ¿eh? ¿Cómo va a ser el señor Asensio y tal? El señor Juan Asensio no puede ser eso, no, usted se ha confundido. Usted no ha podido ver eso. Algo así le decía. Buah, impresionante. Claro, un tío de esos de gimnasio, de esos que los ve, que mide más anchos que altos. Más fácil saltarlo que rodearlo, me imagino, a los gorilas estos. Sí, sí. ¿Y la policía dónde se encuentra en estos momentos? ¿Por qué no proporciona? No estaba allí. No, allí en la sala que yo estaba, estaban los testigos, la gente que esperaba al juzgado. No había ningún policía. Y este historial delictivo que publicas en el libro, lo publicaste también en el periódico. Sí, claro. Bueno, yo en el periódico, cada vez que podía, sacaba temas de él, no paraba. Y cada vez que podía, cada vez que nombraba Juan, sacaba el listado de los antecedentes, estos policiales que tenía. Se volvía loco. Se volvía loco. Sí, sí. Ahora voy a enseñar, si no os importa, una portada del periódico, de La Crónica, que Joaquín Abad tiene tu sello. Un segundito, perdonadme. Aquí está. Mirad. Este crimen tiene el sello de mi padre. Sí. Eso fue la declaración del hijo. De hijo de Antonio. Antonio, sí. Antonio de pronto, o sea, a través de una consejera, en el periódico tenía un consejo de administración. Una de las consejeras, Ana, tenía relación con los Asensio, con la familia, porque un sobrino suyo estaba casado con una hija de Asensio, precisamente con la que estaba en el psiquiátrico, o sea, estaba mal y tal. Y tenía un niño pequeñito, o sea, entonces, bueno, pues Viciana se llamaba. La familia esta era conocida y estaba casada con una hija de este hombre que era muy guapa. Entonces me dice, oye, mira, me decía, estoy en el juzgado, tengo aquí al hermano de la que estaba casada, de la que estaba casada con su sobrino. Dice, y están indignados porque cree que Juan tiene mucha fuerza y no van a que no van el juzgado le tiene miedo y no van a salir. Dice, ¿no te importa que vaya y te haga declaraciones? Entonces se presenta en el periódico, un chico educado, una pinta muy buena, había estudiado en La Salle, o sea que no era gentuza, era un tipo con camisa blanca y tal, muy educado, muy bien vestido, y empezó a contarme, además lo contaba muy bien, todo el drama que estaba sufriendo. Y entonces empezamos a sacar la primera parte, que fue esa portada que me decís. También su hijo por aquel entonces decía que había denunciado a su padre en más de 20 ocasiones y ninguna prosperó. Sí, lo había denunciado porque el otro lo había pegado, lo había amenazado y tal. Vamos a ver, en Almería, en aquella fecha, Juan Asensio tenía bula. Yo recuerdo que a mí me comentó un inspector de trabajo que era amigo mío, que era de su vecino y de mi pandilla, que él le puso una multa a Juan Asensio porque cogió en uno de los cines, tenía trabajadores que estaban cobrando el desempleo. Entonces era muy grave eso, ¿no? Entonces se presentó Juan allí. ¿Qué estás haciendo? Pues, que te multo porque tienes aquí a gente trabajando. Borra eso y quítalo, que no sabes con quién te metes. No me voy a meter. El otro no sabía que era Juan el de los cines. No, esto está muy bien. El tío se empeñó y le multó. Y de pronto por la noche entraron en el garaje. El garaje no era suyo, era un garaje comunitario. Le metieron una lata de dentro de gasolina o de petróleo, no sé qué fue. Ardió su coche y ardieron todos los coches alrededor, que había al lado, claro. Entonces los vecinos le dijeron que se fuera de allí. Este hombre fue a llorar el tema a la inspección de trabajo. Oye, que me ha quemado el coche, tal y cual. ¿Y sabes lo que le dice el jefe? Dice, ¿cómo se te ocurre multarle a ese? Joder. Es que no sabe quién es, fue lo que le dijeron. Claramente no lo sabía. No lo sabía, aprendió. Madre mía. Este fue el que me comentó cómo salió Juan José Soria, fue el que me comentó luego en el 87 cómo Garzón salió de Almería.
Si quieres contarnos más de cómo el juez Garzón sale de Almería. Garzón una vez, Garzón era juez en Almería antes de la Audiencia Nacional. Era juez del número 3, de instrucción, juez de instrucción. Allí era muy chulo, o sea, estaba recién llegado, pero se le conocía porque era chuleta y tal, y era muy echado para adelante. Allí en los juzgados tenía fama de chuleta. Instruía muy mal, como siempre, pero bueno, pero tenía esa fama. Y entonces estaba de guardia un día y se presenta Asensio por la tarde, le iba a presentar por la tarde, y le dice que yo le estoy preparando un atentado, yo estoy contratando a unos matones en Motril para que lo maten a él. Y entonces el juez de guardia, tienes que ir y tienes que detener a Joaquín y meterlo en la cárcel. Y dice, ¿qué? Dice, ¿dónde dices que va a ser eso y tal? Porque decía que estaba preparando una reunión en Motril. Dice, pues Motril. Dice, bueno, pues vete a Motril y lo denuncia allí. ¡Que vaya a Motril! Lo agarró de la pechuga, lo estampó allí y dijo, o acabas con Joaquín Abad, era yo que me tiene una manía de la hostia. Dice, o te mato. Y el Asensio, el Garzón en aquella fecha no se había operado de la garganta, de la voz, y tenía una voz aflautada que era de risa. Le voy a detener a usted por atentar a la autoridad. Así en ese plan, ¿no? El otro partido de risa, claro. Tipo Juan Carlos Valerón, ¿no? Algo así. Entonces coge y dice, y llama a la secretaria y tal, y al secretario de juzgado, tomen nota, y empieza a dictar un atestado para mandar a prisión a Juan Asensio por atentado a la autoridad. Entonces, sí, va dictándole, y entonces cuando llega, está de testigo fulanito y menganito, que son ella y el otro dice, no, yo no he oído nada, y el otro y el secretario, yo tampoco he oído nada. El otro se queda así, mira a Juan, y Juan así mirando satisfecho, diciendo, ¿qué? ¿Me vas a vender la cara? Que te agarro otra vez, vamos, te cojo la pecha. Entonces cogió Asensio, el juez Garzón, se fue llorando físicamente y llegó a su casa llorando como una magdalena. O sea, que me lo contó familiar de él. Dice, ¿tú has visto lo chulito que es Garzón? Digo, sí, llorando. Que me van a matar, que metió la pata, que no sé qué, que Asensio va a matarme, no sé cuánto. Entonces, al día siguiente pidió él era del PSOE, o sea, estaba muy bien relacionado con el PSOE. Le pidió al PSOE que le ayudara y lo mandaron al día siguiente, lo mandaron a Barcelona como inspector del Consejo General de Poder Judicial. Y luego le prepararon el presidente de la Audiencia Nacional, que era también del PSOE, era amigo de él, lo preparó y le hicieron un hueco en la Audiencia Nacional. O sea que Garzón está en la Audiencia Nacional por mi culpa. Te debe una carrera, ¿eh? Bueno, me debe, sí, bueno. Es millonario. Ahora es muy millonario. De eso no quiero hablar. Fue el número 2 de Felipe González, ¿no? Sí, fue una trampa que le prepararon para silenciarlo. Pues no lo podían ni ver, pero lo nombraron y lo callaron durante un tiempo. Lo que pasa es que entre Margarita Robles y Bellos lo hicieron que dimitiera y le prepararon que volviera de nuevo al juzgado, al número 3 de la Audiencia Nacional. Y bueno, y entonces la lió porque sacó todo el tema del GAL y empezó a tirar de la manta. Sí, muy famoso. Creo que lo conocemos todo el mundo al juez. Sí, era el superjuez. El testimonio de Gelu, una de las hijas de Juan Asensio. Sí, Gelu, la hija. A mí se me presentaron Asensio, o sea, Antonio, Gelu y el novio de la mujer, y Ángel. Ángel, sí. Que luego Ángel, que le pegarían. A él le pegaron tiro, o sea, que a él la espalda a él le tirotearon. Por la espalda, sí. Por la espalda, sí. Al parecer le tiroteó el mismo que me tiroteó a mí. Claro, este pobre hombre tenía además una carnicería que se le destrozaron. Hombre, claro. Y la gente tenía miedo de entrar a la carnicería. Dice, a ver si estamos comprando y de pronto aparece el otro y empiezan a pegar tiros. Pues, sí. No, le arruinaron la vida. Pobre. Se quedó después de que le pegaran unos cuantos tiros por la espalda, se quedó ya totalmente baldado. No, él era un tío muy fuerte. Y le dispararon y las balas no le, o sea,
se la sacaron y tal y no lo mataron. Perdió el bazo, estuvo jodido y tal, pero se recuperó. Y él trabajaba luego era carnicero en los supermercados, estos grandes centros comerciales que tiene una parte de carnicería, pues él llevaba esa parte. En vez de tener carnicería propia, ya trabajaba para centros comerciales. Porque era buen carnicero. Quedó con secuelas para toda la vida. Sí, claro. Sí. Entonces llegamos ya cada vez más cerca de la crónica de Almería, ¿no? Porque unos desconocidos entran en casa del periodista de sucesos, ¿era? Juan Ibarra. A Juan Ibarra, no, en la puerta, eso fue a los pocos días de matar a la mujer. Estábamos nosotros sacando información y en Aguadulce de pronto va a entrar a su casa y se presentan unos tipos y empiezan a pegarle palos y la palean. Y en un momento dado de descuido salió corriendo y se metió en el cuartel de la Guardia Civil que estaba cerca. Salvó de milagro, le hubieran hecho más daño, claro, si no llega a escaparse. Juan Ibarra era el de sucesos, era el redactor de sucesos que tenemos allí, que era un tipo bastante chapalante. Y el pobre también lo intentaron ajusticiar por contar la verdad, por narrar la verdad. Coño, a mi abogado le rajaron, le rajaron la barrera. Uno de los abogados le abrieron, le tiró para arriba, sí. Se le salieron las tripas y salvó la vida de milagro, güey. O sea, estuvo hospitalizado al final. El primer atentado, por así decirlo, que hacia tu persona es el incendio que os provocan en la redacción del diario. En la rotativa nos queman, o sea, entran por la noche, no, entran un domingo. Yo creo que era de madrugada. Cuando se ve que estaban vigilando, cuando los empleados de la rotativa habían hecho la tirada y se fueron, entraron y rociaron con petróleo las instalaciones y aquello ardió. Eso fue lo primero. De hecho, luego, posteriormente, Miguel Ángel Blanco, a Miguel Ángel Blanco Juan Asensio, le dijo que sí, que había sido él. Sí, fue un domingo 29 de septiembre de 1986. Sí, señor. Además, como no puede ser de otra manera, intenta conseguir el dinero a través del seguro, ¿no? Y sí. No es posible. No, amenazó. Vamos a ver, el problema que tenemos en Almería es que en la misma empresa que tenía los seguros con nosotros, Finasir, lo tenía con todos los cines de él. Y él amenazó a quien fuera que todos sus cines pueden arder. Y que como no cobraba, alguien le pasaría algo. Que sí cobraba, que no me... De hecho, cuando a mí me prenden fuego, el gerente de La Voz de Almería me llama. Joaquín, joder, lo siento, que no sé qué, nada, ¿qué podemos hacer por ti? Por lo que queráis. Y dice, bueno, mira, mientras arregláis la rotativa o ponéis otra o lo que fuera, te imprimimos nosotros aquí y tal. Vale. Y entonces, por la noche le llamamos por teléfono y tal para ponernos de acuerdo a ver cómo lo hacemos y cambió, dice, oye, mira, no, en fin, no, es que no lo podemos hacer y tal. Y luego nos enteramos que Juan había amenazado a los del PSOE y le ha dicho que no trabajaba gratis. Que de eso de imprimir en La Voz de Almería la crónica, que ni se le ocurriera. Tenía con el PSOE, tenía mano. Tenía bastante mano con el PSOE, sobre todo en el caso de, lo tengo por aquí apuntado, de Tierra de Almería, ¿no? Tierra de Almería, pero Juan Asensio en Tierra de Almería no tenía nada que ver. O sea, Tierra de Almería era de la Garriga, no es. Entonces, lo que ocurre es que necesitaba hacerse amigo del PSOE, Tierra de Almería, para que le ayudara y para tener agua y no tener problemas de agua, y pagó La Voz de Almería pertenecía a los periódicos del Estado y había una subasta pública y entonces Tierra de Almería, a través de la banca Garriga Nogués, a través de La Rosa, le pagó los 60 millones para que compraran el periódico el PSOE. Entonces le dio un cheque a Pepe Valles, que era el secretario general del PSOE de Almería, para que se quedara con La Voz de Almería y comprara La Voz de Almería. O sea, La Voz de Almería la compró el PSOE por el dinero que le dio Javier de la Rosa.
Yo saqué el cheque. Creo que en el libro está el cheque también. En el libro está el cheque, en el libro está el cheque. La llamada que te hace Juan Asensio, que se cagan tus muertos en tu familia, que dices que te lleva juzgado y que luego dice, mañana voy a decir en La Voz de Almería que llevas pistola, ¿no? No, él decía, yo sé que llevas pistola, pero a mí no. Y yo llevo un sable, ¿no? Sí, exacto, y yo llevo un sable, sí. Yo llevaba pistola, entre otras cosas, yo era tirador de blanco, de tiro olímpico. Yo fui subcampeón de España de tiro olímpico y además batí el récord de España en una ocasión. Hice 19 disparos al 10 y uno al 9. Entonces él sabía que yo tenía pistola. Lo que no sabía es que la Guardia Civil me había dicho que la pistola que tenía yo no valía para defenderme, que me buscara una de más calibre. Yo tenía la pistola de tiro olímpico del 22, es la que yo usaba, de esa no. Dice, cómprate una, y me dijeron que comprara una, es más, me dijeron dónde, en Valencia, una Stein, que era una pistola austriaca que tenía 19 balas de 9 milímetros. Y me decían, llévate cargadores, porque mientras tú estés dando tiros, te están corriendo. Cuando tú dejes de pegar tiros, van a por ti. Van a por ti. Fue lo que me dijeron la Guardia Civil. O sea, y de hecho, entonces me dieron licencia, yo tenía licencia de arma legal, o sea, yo no era... Y de hecho, cuando yo iba con escolta, pues durante muchos años llevaba escolta, lo primero que iba a la Guardia Civil es, a ver, lleva la pistola, a ver cómo la tienes. Me la revisaba, a ver si estaba bien. Esté lista que a lo mejor hace falta. Sí. Puede haber gente que pienses que estás politizado, que solo estás criticando al PSOE, pero la realidad es que era el PSOE el gobierno de la época en Almería, ¿no? Sí. Se llevaba bien con el PSOE casual, o sea, yo no. Los cines, él era de izquierda, él lo decía. Entonces al PSOE le daba facilidades, le daba gratis los cines para que hicieran los mitines, los actos de campaña y tal, y incluso yo creo que también daba dinero, o sea, financiaba las campañas cuando... Y de hecho él tenía dentro del PSOE, joder, tenía una... Mira, él tenía bula, por ejemplo, para aparcar su coche, lo aparcaba encima de la acera al lado del paseo, en la calle, o sea, mientras todos los demás tenían que buscarse aparcamiento, él lo aparcaba al lado de su oficina, lo ponía, era un todoterreno, lo ponía encima de la acera, totalmente. Y hubo una vez, y no lo multaban, y yo todos los días sacaba la foto. Juan tiene bula, o sea, el Asensio tiene bula y no lo multan y tal. Sacaba la foto en el periódico, un día sí, otro no y tal. Bueno, pues de pronto un día le multan, le ponen una multa a un policía municipal. Y era un policía municipal que estaba recién llegado de la escuela de policía y no conocía al personaje. Vio el coche encima, cogió y le puso la multa, como siempre. Pues indignado, se fue al 091 a que le dijeran quién había sido fue primero al PSOE por el concejal de Seguridad Ciudadana. Creo que era Ruano, me parece que se llamaba. Y venga, vamos a buscar a un policía que me ha multado. Venga, hombre, que sí. No le voy a pegar. Solo voy a decir unas cuantas cosas. Decía, no lo voy a matar. Decía, venga, vale. Y, entonces, y el concejal lo llevó a la casa del policía que le había multado. Dice, quiero que me conozcas. Dice, ya sabes quién soy, ¿no? Dice, vale, no me multen más. Dijo. Aprende. Así, o sea. Otra de las fechorías que me llama la atención de Juan Asensio, que no tiene en relación contigo, que ahora veremos otro de los intentos que tiene de acabar con tu vida, que no es el único cuando incendia la rotativa. Yo creo que esta es la que menos. La que menos puedo hacer, la rodeo. Cuando destierra a su hijo de a Juan. Sí, a Juan lo echa de Almería, se presenta en su casa. Eso me lo contó el vecino suyo que era director de la SER, de Radio Almería, Quirós. Lo contó personalmente en una comida. Dice, mira, yo estaba allí y lo vi. Dice, se presentó, dice, ¿tú has visto las películas de los vikingos? Lo mismo, con un hacha. Entró, hachazo, rompió la puerta, entró allí y los echó. Entonces, dice, yo vi el drama. La mujer llorando, los niños llorando, haciendo maletas y viajando, yéndose a Granada porque los mataba. No sé qué rabieta le había dado. Después este mismo hijo a justicia no, a uno. Juan
fue el que en una discusión, luego ya Juan muerto, se enfrenta con uno de los guardaespaldas de Juan, que era un policía nacional, le llamaba el Chino, era policía. Y entonces, en una discusión y tal, el otro se cree que le va a dar, le sacó la pistola que llevaba y se lo cargó, lo mató. En Almería, a las 12 de la mañana, en mitad de. Ante testigos y ante todo, o sea, no. Y fue a la cárcel, estuvo poco tiempo porque él decía que pensaba que el otro le iba a matar. Entonces fue una especie de defensa propia, miedo. Sí. A mí lo de secuestrar a su nieto, ¿no? De llevárselo 28 días y dejarle con una de las amantes, también es otra cosa que me parece de una falta de humanidad tremenda, ¿no? Que los abuelos... Sí, en aquella fecha se pensaba que era su abuelo, que me lo llevo y punto. Era el hijo de su hija y quería llevárselo y tal. Yo creo que se lo quiere llevar porque, como venganza, porque la familia suya no había informado a nosotros. O sea, a nosotros nos llegó a la crónica a través de la familia del nieto, vamos. Yo creo que fue un poco ese tema. De venganza. Luego a decir, sí, os vais a enterar, me lleva el nieto. La voz de Almería, además, como blanquea totalmente a Asensio, ¿no? Y como que le ríe las gracias de tengo un amante por la mañana, otro al mediodía, otro por la... Le tenía miedo. Miedo. Bueno, es que la gente le tenía miedo. Yo recuerdo que mi hermano era el fotógrafo de la crónica y recuerdo que una vez hubo una redada de prostitutas en los locales de Juan, porque Juan controlaba todo el tema de la prostitución en Almería. Todas las salas de prostitución eran suyas. Traía mujeres de Santo Domingo, traía mujeres de Brasil, en fin, tenía... Entonces hubo una redada por trata de blancas y entonces las chicas estaban en el pasillo del juzgado y se presentó Juan a mirarla a todas para ver lo que decían y tal, como diciendo que no digáis nada, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano lo fotografió y Juan se dio cuenta y le dijo, te he visto, como saque la foto te mato, ¿eh? Así se lo dijo. ¿Sabes? No se te ocurra. Y me acuerdo que mi hermano fue allí, me dijo, hermanico, no saques la foto, por favor. Yo no puedo ir con una escolta como tú. No puedo ir, yo no puedo vivir escoltado con policía y tal, porque no. No, es que es normal, es que al final estás tratando con un auténtico mafioso que amenaza tu vida y no solo amenaza, sino que actúa, que sabes tú que está actuando. Y de hecho fuiste testigo de cómo puso hasta un coche bomba que no explosionó. No. Puso o sea, su gente, pues él no lo hacía. Su gente puso una bomba, puso varias, pero una de las bombas que puso fue al redactor jefe y le voló el coche. Yo estaba dirigiendo en Madrid el caso en aquella fecha. Luego, a mí concretamente, yo recuerdo una noche, antes de que quemara la rotativa. Antes de eso, de pronto me dicen yo vivía cerca del periódico, en un chalecito, y los trabajadores, los que salían de noche, porque en aquella fecha había fotocomposición, no es como ahora, que el periódico lo hacen los periodistas directamente. Antes no, antes los periodistas escribían en máquinas de escribir, se lo pasaban a fotocomposición y luego había una gente que de noche lo pasaba a tecla y lo hacía los fotolitos para enviarlo a rotativa. Entonces de pronto estaba yo durmiendo, era 1 de la mañana, 2 de la mañana, de pronto, pum, pum, tiraban piedra a la ventana donde yo estaba. Joaquín, miro por la ventana, yo medio dormido, claro, estaba a sopa. ¿Qué pasa? Que en la puerta del periódico hemos visto como un saco de estos, como los del pan, de tela, y dentro parece que hay cable y cosas raras, a ver si va a ser... Y digo, mira, macho, tirarlo al contenedor y dejarme dormir. Y me fui a dormir. Y por la mañana siguiente me llama la policía, oye, ¿tú sabes lo que te has puesto en la puerta? Digo, no. Digo, hostia, pues habían puesto un pepino accionado con un mando a distancia, o sea, para detonártelo y tal. Digo, hostia. Y digo, hostia, a mí me llamaron los de este, le dije que yo no me lo creía, que lo tirara.
Y dice, pues no, pues era explosivo y tal. Y si tú te hubieras acercado, porque lo suyo, si te llaman, haberte acercado tú que estabas al lado, a ver qué era, ¿no? Y lo hubieran estallado porque estarían escondidos detrás, cerca, vigilando, y lo hubieran hecho estallar cuando tú estabas cerca. O sea, está vivo de milagro, me dijo el policía. Digo, hostia, ¿y quién ha hecho esto? Y ya lo sabe, me decía, pero bueno, ya sabe, ¿qué va a hacer?